Hola, buenas tardes. A ver, empiecen su clase, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Ahorita vamos a ver lo que son las fracturas humerales diaficiarias. Nos mencionaba que estas van a ser algo más comunes en mujeres ancianas. Esto por una caída sobre pues su mismo brazo y en varones jóvenes por accidentes pues por un golpe directo. Nos mencionaba que la mayoría van a ser fracturas o transversas o espiroideas tipo A y que menos del 5% iban a ser fracturas abiertas. Aquí vamos a tener una clasificación que va a ser la AO, en la que vamos a tener pues las clases A, B y C. La A va a dividir prácticamente a la fractura en dos segmentos. Luego la B nos menciona que va a ser una fractura en cuña, que va a haber un cierto contacto entre los dos fragmentos principales. Y la C, que es la compleja, que pues aquí van a ser fracturas multifragmentarias sin contacto pues entre sus fragmentos principales. Y bueno, dentro de las características clínicas nos mencionaba que pues de igual forma como en las otras fracturas, pues el paciente va a referir cierto dolor y va a llegar sujetando pues su brazo. Aquí puede haber tumefacción y cierto acortamiento del brazo. Igual, la equimosis puede estar ausente pues al inicio. Nos mencionaba que hay que explorar las abrasiones y descartar alguna fractura abierta. Va a ser probable una inestabilidad y crepitación al realinear la extremidad superior y de igual forma se debe explorar tanto el codo como el hombro. Luego tenemos a las características radiográficas en las que se va a pedir pues una radiografía AP y lateral del húmero. Esta debe incluir tanto la articulación proximal, que es la del hombro, como a la distal, que es la del codo. Para la inmovilización y la comprobación vamos a tener tres opciones en la cual pues vamos a tener a la férula en U. Esta va a ser para proteger e inmovilizar la fractura en su fase aguda. Posteriormente pues se tendrá que colocar una órtesis funcional, pero ahorita vamos a hablar de ella. Luego tenemos al yeso colgante. Este se puede emplear como un tratamiento definitivo, aplicando la tracción mediante la gravedad para la realineación de la fractura. Y luego tenemos a la órtesis funcional, que pues nos menciona que esta va a ser la mejor opción en la mayoría de las fracturas. Aquí, como mencioné, primero se va a colocar una férula en U, que posteriormente, después de 2 semanas aproximadamente, pues se va a cambiar a una órtesis funcional. Luego, para el tratamiento quirúrgico vamos a tener ciertas indicaciones, porque como ya habíamos hablado anteriormente, pues no siempre es em, lo que se debe hacer primero, vaya. Las indicaciones van a ser pues las fracturas abiertas, pacientes politraumatizados, extremidad con alteración muscular o un hematoma expansivo y las fracturas segmentarias o intraarticulares. Bueno, dentro de la asistencia ambulatoria nos menciona que en la semana 2 se debe explorar pues el estado vasculonervioso y pues se debe retirar la férula en U. Y pues aquí en cuestión a las radiografías, de igual manera se tiene que volver a pedir una AP y una lateral del húmero. Y
pues como se retira la férula en U, se debe colocar pues una órtesis funcional y nos menciona que pues se deben iniciar algunos ejercicios pendiculares del hombro y la movilidad completa del codo. Luego a la octava semana, de igual manera, se pide otra radiografía AP y lateral del húmero y aquí se puede empezar a iniciar la fisioterapia y pues se puede disminuir el uso del collar con pulsera. Luego, a la 12ª semana, se vuelve a pedir una radiografía AP y lateral del húmero, y aquí ya se debe de permitir la movilidad sin alguna restricción. Y pues nos mencionaba que el plazo medio de la consolidación pues del hueso va a ser aproximadamente a las 9 semanas y que si hay un retraso en la consolidación del hueso, se tienen que hacer valoraciones cada 4 semanas. Y pues ya por último vamos a tener a las complicaciones, vamos a tener tanto tempranas como tardías y pues estas van a ser locales. Dentro de las tempranas nos mencionaba la lesión del nervio radial, que pues aquí puede haber una parálisis radial que inicial que no va a ser indicación como tal de una exploración quirúrgica, pero que si hay un empeoramiento de esta parálisis o que si la parálisis aparece después del tratamiento quirúrgico, sí debe precisar una exploración, pues, neurológica. Del nervio más bien. Mm, Luego tenemos a las complicaciones tardías, de igual manera van a ser locales, nos mencionaba pues a la pseudoartrosis y a la consolidación desalineada. ¿Ya terminaste? Hola, hola. ¿Sí? A ver, entonces para resumir, ¿sí me escuchan? Sí, doc. Ah, ok. A ver, para resumir las fracturas de húmero, pues el mecanismo de lesión ya sabemos que es una contusión directa o un mecanismo indirecto, eso ya lo habíamos visto, ¿ok? La forma de inmovilizar las fracturas es una férula en U, o se llama férula en piensa de azúcar, y hay otro que se llama yeso tipo Sarmiento, ese estudienlo, por favor. Estudienlo para la otra práctica, para que también aprendan a inmovilizar un húmero, porque es de un poquito diferente la férula, ¿ok? Y casi todas las fracturas de húmero las operamos, porque la mayoría son fracturas inestables. Les ponemos placas, tornillos, lo que ya han visto ustedes en las imágenes. Y pues la complicación más mencionada es la pseudoartrosis, por ser un hueso largo. Otra es la tromboembolia pulmonar o el embolismo graso. Y otra dentro del mecanismo de lesión pues sería la lesión del nervio radial. Ese también apréndanselo, por favor. Puede ser pregunta de examen, ¿vale? Y ya, síganle con el otro tema, porfa. Doctora, tengo una duda. ¿Cuáles dijo que eran las complicaciones más frecuentes de las fracturas de húmero? La que mencionó su compañera, una relacionada con el mecanismo de lesión o el sitio de fractura es la lesión del nervio radial, ¿ok? La otra es una pseudoartrosis
que es cuando el hueso no pega, o sea que se hace una falsa articulación. Y la otra a mediano plazo o corto plazo es la tromboembolia pulmonar, que ustedes saben bien, es una patología que da sobre todo en huesos diafisarios largos. Esas son las Ok, más gracias. comunes. Ajá. A ver, síganle, por favor. Sí, Doc. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora con lo que es fracturas de radio, cúbito, muñeca, olecranon y la cúpula radial. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, síguele. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que son las fracturas de radio. No sin antes, pues bueno, mencionar un poquito acerca de la anatomía del radio. Y pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que el radio se conforma por 4 caras, las cuales son, pues bueno, una cara anterior, una cara posterior, una lateral y una media, siendo, pues bueno, de las más importantes, pues bueno, al menos para las fracturas, la cara anterior y la cara medial. Sin embargo, pues bueno, también tenemos que recordar un poco acerca de la cabeza de radio, ya que pues bueno, es de una forma ovalada y pues bueno, tienen un promedio de 7 a 8 milímetros de altura. Esta pues bueno, esta altura es importante ya que cuando veamos las fracturas de la cabeza de radio, pues bueno, dependiendo igual de la distancia a la cual se fracture, pues bueno, va a ser su clasificación. También esta cara superior de la cabeza de radio es denominada la fosa articular y es la que se articula pues con la articulación del húmero. Esta pues bueno presenta una continuidad con una segunda superficie articular situada pues bueno en todo el contorno de la cabeza de radio y pues bueno esta la cual va a permitir es que haya un estrechamiento lateral la cual se pueda articular con la escotadura del cúbito. Bueno, la cabeza de radio también está sostenida por una porción estrecha. Esta porción estrecha es lo que nosotros denominamos el cuello de radio, el cual es de una forma cilíndrica y mide aproximadamente 1 centímetro de altura. Ahora, en lo que es en el extremo inferior, pues bueno, vamos a tener un ligero aplanado anteroposterior, el cual, pues bueno, va a contar en la cara inferior con una cara articular, la cual, pues bueno, constituye la cara articular carpiana. Esta cara articular carpiana, como vemos en la imagen de la derecha, pues bueno, está dividida por una cresta. Esta cresta incluso es Roma y la cual va a partir a la cabeza inferior del radio anteroposteriormente, la cual va a permitir que se formen dos partes, una lateral y una medial. La lateral, pues bueno, va a tener una forma triangular y va a permitir que se articule con el hueso escafoides, mientras que la parte medial va a ser de una forma más cuadrada y va a corresponder a lo que es el hueso semilunar. También en la cara lateral vamos a tener una prolongación por medio de una eminencia de forma piramidal, la cual es el proceso o la apófisis estiloides de radio. Esta también es importante ya que vamos a ver ahorita en algunas fracturas, esta es la que también se puede llegar a fracturar con algunos mecanismos. Y pues bueno, la cara medial también es de forma triangular y cóncava, y esta pues bueno va a permitir la inserción de la membrana interósea. Esta pues bueno también va a estar ocupada por una carilla articular denominada escotadura cubital de radio, y pues bueno, ahí es donde va a permitir también la articulación con, pues como su nombre lo dice, con el cúbito o con la ulna. La siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología, estas fracturas van a conformar el 15% total de las fracturas aproximadamente y pues bueno, van a ser predominantes sobre todo en dos tipos de pacientes. Los pacientes que tienen entre 40 a 60 años, los cuales pueden llegar a fracturarse por traumatismos de baja energía, y pacientes jóvenes, por el lado contrario, por traumatismos de alta energía. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las fracturas de radio distales. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es la fractura de Colles. Esta pues bueno, como veremos junto con otras articulaciones,
Perdón, con otras fracturas se va a producir por una caída de la muñeca en lo que es en extensión. Pues bueno, va a causar que el fragmento distal de nuestro radio tenga un desplazamiento dorsoradial. Eso quiere decir que la parte, digamos, se mueva hacia atrás, haciendo un movimiento más o menos en C, lo cual va a darnos un signo clínico, que es la deformidad en dorso de tenedor. Y pues bueno, como vemos aquí en la radiografía, podemos notar, no sé si se alcanza a ver, no sé si le podemos agrandar un poquito, por favor, la imagen. Bueno, en la imagen del lado izquierdo vemos ahí la fractura, y pues en la derecha podemos notar cómo la epífisis distal de radio se va de manera dorsal, pero pues las articulaciones de los carpos se mantienen iguales, entonces eso genera esa deformidad. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la más común también, la fractura de Coles. Ahora, pues bueno, siguiendo con la fractura de Goyland-Smith, o también conocida como Coles invertido. Esta se va a dar igual por una caída en la muñeca, pero mientras la fractura de Coles fue una fractura por extensión, esta va a ser una fractura por flexión. De forma que el fragmento distal ahora se va a desplazar volarmente, o también digamos hacia la parte palmar de la mano. Y esta, pues bueno, nos va a dar un signo ahora que es en pala de jardinero. La que sigue, por favor. Bueno, incluso aquí les puse una imagen que, pues bueno, es una imagen comparativa de las dos. Y pues bueno, como lo dije anteriormente, mientras Coles es en extensión, Smith es en flexión. Y pues bueno, aquí lo que va a importar, pues bueno, es que las dos van a ser una fractura distal de radio, pero mientras que en la de Coles vamos a tener un desplazamiento dorsal, en Smith vamos a tener un desplazamiento volar. La que sigue, por favor. Bien, ahora siguiendo con la fractura de Rea, o también más conocida como la fractura de Barton, pues bueno, esta es una combinación de una fractura y una luxación de la articulación del radio con el carpo. Y pues bueno, esta va a consistir en la fractura del borde dorsal del radio, pero aquí sí vamos a tener una luxación del carpo. En las dos anteriores, en la fractura de Coles y en la fractura de Smith, no teníamos esa luxación. Sin embargo, aquí sí vamos a tener una luxación con lo que son el hueso semilunar o incluso el hueso escafoides. La que sigue, por favor. Bueno, ahora continuando con lo que es la fractura de Hutchinson, pues bueno, esta se va a producir por fuerzas de cizallamiento que afectan, pues bueno, la apófisis estiloides del radio. Fuerzas de cizallamiento quiere decir, pues bueno, un movimiento que ocasiona el movimiento de radio, pero de una forma en la cual, por así decirlo, choque con el hueso escafoides. Entonces, como choca con el hueso escafoides, lo que va a ocasionar es una fractura solamente pues, de la apófisis estiloides. La que sigue, por favor. Bueno, ahora lo que sigue es la fractura de Punch. Y pues bueno, esta fractura se va a dar también por una fuerza de cizallamiento, como fue en la fractura de Hutchinson. Sin embargo, esta fuerza de cizallamiento, mientras en la anterior nada más afectaba la apófisis estiloides, aquí vamos a afectar lo que es también los huesos estiloides, la apófisis estiloides, y también podemos ver afectado tanto el escafoides como el hueso semilunar. La que sigue, por favor. Y pues bueno, vamos a tener dos fracturas más. Estas, pues bueno, ya no son tan comunes e incluso ya abarcan lo que es también a la ulna, que va a ser la fractura de Montegia y la de Galeazzi. Estas, pues bueno, van a también ser una combinación de una fractura con una luxación. Sin embargo, por ejemplo, en la de
Montegia vamos a tener una luxación de radio y una fractura del cúbito en su porción proximal, mientras que la de Galeazzi vamos a tener la fractura ahora de radio con una luxación del cúbito, pero ahora va a ser en el segmento distal. La que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí vamos a tener una diapositiva de cómo se ve una fractura de Galeazzi. Si podemos ver, la fractura se da en lo que es el radio, y el cúbito, si aquí nos damos cuenta, está luxado con las articulaciones del carpo. Y lo mismo, pues bueno, con la fractura de Montegia, solamente que pues es el segmento proximal, como ya habíamos mencionado. La que sigue, por favor. A ver, descríbenos la radiografía que pasaste, por favor. Ok, sí, bueno, la primera sería una radiografía. Bueno, tenemos dos vistas, tenemos una anteroposterior y una lateral. En la de Galeazzi, pues bueno, tenemos una pérdida de la continuidad de perdón, del hueso radial Ajá, en su segmento. ¿de qué porción? Ajá, eso sí es cierto, eso también se me olvidó mencionar. Comúnmente las fracturas siempre se van a dar, al menos en Galeazzi, la fractura va a estar siempre aproximadamente en el tercio distal. Ajá, exacto. Y pues bueno, la Ajá. luxación siempre se va a dar en este caso de la ulna, se va a dar hacia el segmento lateral. Ujú. A ver, entonces sería una pérdida de continuidad ósea en diáfisis distal de radio. Trazo. El trazo, si no me recuerdo, es oblicuo. Parece un trazo oblicuo. Más. ¿Qué más le ves a la radiografía? ¿Cómo, perdón, Doc? ¿Qué más le ves? ¿Qué más te falta describir de la radiografía? Mm, Pues podría estar expuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, en la radiografía de la izquierda, también esa luxación de la ulna, pues bueno, se puede apreciar que también está pues salida de la piel. Ujú. Pero ¿qué más tiene? O sea, ¿qué más tiene la radiografía? O sea, yo lo he mencionado muchas veces, pero descríbelo. Mm, ¿Qué más tiene tu radiografía? O sea, aparte de la fractura de radio, ¿qué más? ¿Qué La dijimos que era una luxación. luxación? Ajá, pero ¿qué dijimos cómo se describía? ¿Es una qué? Bueno, sería pues un desplazamiento de la articulación ulnar con las articulaciones del carpo. Ajá. A ver, ¿es una Un incongruencia? cabalgamiento, se decía. No, es una incongruencia. Que, Incongruencia articular. ajá, es una incongruencia articular de qué? Pues en este caso de la articulación del carpo Ajá, con la ulna. ajá. Y pues bueno, también explico la derecha. Ajá. Bueno, entonces en la derecha es igual, o es bueno, ¿le puedes Ajá. agrandar nada más la pura imagen derecha, por favor? Gracias. Bueno, en la parte izquierda de esa imagen es una proyección Ajá. lateral, la parte derecha es una radiografía anteroposterior, igual de el antebrazo, y pues bueno, en la parte Ajá. izquierda igual es una pérdida de la continuidad ahora en este caso es del hueso ulnar en su segmento. Bueno, esta imagen por lo que puedo ver es como más pegándole al tercio medio que al tercio proximal. Ajá. Y pues bueno, sí tenemos también una
una luxación, una incongruencia articular de la articulación de radio con lo que es la articulación del húmero. Y Ajá. también, pues bueno, ahora del lado derecho tenemos lo que es igual una pérdida de la continuidad ósea también, de el hueso, del Ujú. hueso cubital. Y pues nada más, Ajá. bueno, y también podemos tener una leve luxación también, si nos damos cuenta del hueso cubital. Ajá. Y también tenemos una leve fractura, bueno, si veo bien, es una como fractura también del hueso radial. Ajá. ¿Ya continuó? A ver, síguele. Ok. Ajá, síguele. La siguiente, por favor. Bueno, ya en la clínica vamos a tener los signos y síntomas pues, típicos de cualquier otra fractura, que pues va a ser el dolor, la pérdida de la función y la crepitación al movimiento. Y pues bueno, aquí va a ser importante comprobar el estado vascular y nervioso y bueno, principalmente del nervio mediano. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, para comprobar el estado vascular podemos valorar los pulsos, en este caso el pulso radial, el llenado capilar también, Ajá. y para lo que es el nervio mediano podemos hacer 3 maniobras. La primera va a ser pedirle al paciente que intente juntar su dedo pulgar con el dedo meñique y pues bueno, en forma de pinza. Si el paciente, pues bueno, puede, aunque sea mover un poco sus dedos, pues bueno, quiere decir que no hay Ajá. problema con el nervio mediano, esa es una. La otra, pues bueno, es pidiéndole al paciente que forme un puño completo. Lo mismo, pues obviamente a lo mejor por el dolor no lo va a poder hacer completo. Sin embargo, si nosotros vemos que al menos tiene la movilidad en todos los dedos, no va a haber también compromiso del nervio mediano. Y la última Ajá. es haciendo un pellizco en lo que es la yema del dedo, del dedo índice. Y de igual forma tenemos que pedirle al paciente, bueno, preguntarle si sintió algo y pues bueno, en caso de que no haya sentido nuestro pellizco, pues bueno, esto nos habla ya de un compromiso del nervio mediano. Bueno, en tanto a radiografías, pues bueno, vamos a pedir las de siempre, que va a ser una radiografía anteroposterior y lateral del segmento afectado. La que sigue, por favor. Y pues bueno, con esto ahora vamos a ir con lo que son las clasificaciones de estas fracturas. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es la clasificación de Fernández. Esta, pues bueno, vamos a dividir las fracturas en 5 tipos. Y pues bueno, el tipo 1 va a ser una fractura por compresión axial o, pues bueno, como aquí lo dice, por una fractura en forma de flexión. Aquí vamos a tener el ejemplo, por ejemplo, de la fractura de Coles-Smith. El tipo 2 va a ser una fractura intraarticular por impacto o por compresión, como aquí lo dice. Aquí vamos a tener de ejemplo las fracturas de Barton, que vimos anteriormente. La tipo 3, aquí como nos dice, va a ser una fractura por cizallamiento, como lo expliqué, un movimiento el cual genere una compresión entre los huesos del carpo y el hueso radial. Y aquí vamos a tener el ejemplo también, por ejemplo, de Barton. Lo mismo con la 4. En la 4 van a ser de igual forma fracturas por cizallamiento, solamente que estas pueden ser volar o dorsal. Y la tipo 5 va a ser ahora sí por traumatismos de alta energía, los cuales, pues bueno, se pueden combinar incluso con lesiones de tejidos blandos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con la clasificación de Frickman. Por lo que pude investigar, esta es la clasificación más utilizada. Se va a dividir en 8 grupos, pues, y aquí se tiene en cuenta lo que es la afectación articular. Sí, de hecho es la que más se utiliza porque es muy fácil que se la aprendan. Nada más de acuerdo a la articulación que afecta, ya con eso. Ok, gracias, Doc. Ujú. Sí, de hecho, aquí nos menciona que valoramos ambos huesos y pues bueno, el tipo 1 va a ser una fractura extraarticular del radio distal
mientras que la tipo 2 va a ser una fractura del radio distal acompañada de una fractura de la apófisis estiloide cubital. La tipo 3 va a ser una fractura articular que afecta la articulación radiocarpiana. La 4 es una fractura radiocarpiana más una fractura estiloides cubital. La 5 es la fractura articular de la articulación radiocubital distal. La 6 es una fractura radiocubital distal más la fractura de la apófisis estiloides cubital. Y la tipo 7 es una fractura intraarticular que afecta a ambas articulaciones, o sea, la radiocarpiana y la radiocubital distal. Y por último, la 8 es igual a la tipo 7, pero pues tiene una fractura ahora de la apófisis estiloides cubital. ¿Sí me expliqué o lo vuelvo a repetir? No, sí está bien, porque está fácil la clasificación. Ok, vale. Ujú. La que sigue, por favor. Y pues bueno, el tratamiento comúnmente va a ser un tratamiento conservador, al menos de inicio. Esta, pues bueno, vamos a aplicar, para empezar, anestesia local para su reducción. La anestesia podemos utilizar lo que es lidocaína, este, lidocaína aproximadamente al 1% de 3 a 5 mililitros para la zona. Y pues bueno, de esta forma, ahora sí lo que vamos a hacer es flexionar el codo en 90 grados y vamos a traccionar desde los dedos y para de esa forma desimpactar los fragmentos que se hayan lesionado. Y también de esa forma vamos a restablecer la longitud de radio. La que sigue, por favor. Bueno, de esta forma vamos a realizar ahora sí la maniobra de reducción en el sentido contrario al que se haya dado la fractura. Por ejemplo, en las fracturas de coles, ya que la deformidad o el desplazamiento fue dorsal, vamos a hacer la tracción hacia el lado volar. Y por el contrario, en las fracturas Smith, como el desplazamiento fue volar, vamos a hacer un desplazamiento nosotros dorsal. ¿Sí me expliqué? Bueno, creo que sí. Entonces, pues bueno, ya por último, una vez que nosotros hayamos ya restablecido, pues bueno, nuestro radio, o al menos acomodado la articulación, vamos nosotros ahora sí a aplicar un vendaje y un enyesado. Este enyesado es importante que lo hagamos nosotros desde la cabeza de los metacarpianos hasta lo que es la articulación del codo. Esto para evitar edema postraumático y la rigidez articular, pero también para permitir el movimiento de los dedos. El tiempo de que nosotros vamos a dejar el yeso, pues bueno, va a depender mucho del tipo de fractura que hayamos tenido, ya que pues bueno, por ejemplo, si tenemos una fractura distal de radio, ya sea una Coles, un Smith, una Barton o una Punch, pues bueno, estas lo podemos mantener el yeso pues de 4 a 6 semanas. Sin embargo, por ejemplo, si fuera una fractura diafisaria del radio, pues bueno, ahí ya se pueden mantener el yeso incluso hasta 8 semanas. Y pues bueno, también si es una fractura proximal, como lo explicarán mis compañeros más adelante, esas pueden ser nada más de 2 a 3 semanas. Entonces va a depender mucho de qué tipo de fractura tenemos. A ver, las fracturas tie punch, que es en donde se sume la fosa del semilunar, esas son quirúrgicas todas. La fractura de Coles y Smith, las que están en la articulación y digamos que hunden mucho la articulación y no tiene altura el radio, o sea, la altura es que su radio esté más alto que su cúbito, ¿ok? Entonces, todas esas fracturas que no reducimos de forma adecuada hay que operarlas. Entonces, ahí sí es mucha discrepancia con el tratamiento, ¿vale? Sí, sí, también, gracias. La que sigue. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, A ver, entonces continúa. pasamos ahora sí a las fracturas de cúbito. Continuamos con un poco de la anatomía del cúbito.
que también es llamado ulna y comparado con el radio es más largo y se encuentra en la parte medial. En el extremo proximal se va a articular con el húmero a través de dos proyecciones o prominencias, que son el olecranon y el proceso coronoides, que van a formar la incisura troclear y con esa se articula con la tróclea del húmero. Debajo del proceso coronoides hay una tuberosidad, que es la tuberosidad del cúbito, y aquí se inserta el músculo braquial. Y en la cara lateral de este proceso, apófisis coronoides, se encuentra la incisura radial, y aquí se articula con la cabeza del radio. Y ya en la parte distal nos encontramos con la cabeza del cúbito, que presenta la circunferencia articular del cúbito, y esto forma la articulación radiocubital inferior. Además de eso, también tiene una saliente, que es el proceso o apófisis estiloides, y aquí se insertan el ligamento colateral del cúbito, cubital del carpo y el disco articular. En el mecanismo de lesión, esta fractura se va a presentar por un traumatismo directo sobre el borde medial del antebrazo, y es llamada también fractura por bastonazo, haciendo alusión a cómo se produce, que es como una forma de protección de un golpe cuando colocamos el brazo delante de la cara, y pues el traumatismo directo provoca esta fractura. Para la clasificación es mediante la clasificación de la AO, que ya habíamos visto antes. En el caso del primer número, que sería ¿qué hueso es? Sería el número 2, que hace referencia al radio del cúbito, y se coloca una U para referirnos específicamente a las fracturas de cúbito o ulna. En el caso del segmento, estas van a ser específicamente del segmento medio. Las del olecranon y la cúpula radial se van a ver más adelante. Y hay 3 tipos de fracturas: simples, en cuña y multifragmentarias. Y cada una tiene diferentes grupos. Y vamos a ver cada una. Estas son las del tipo A, que son simples, y tiene 3 grupos. El primero es espiroidea, el segundo es oblicua y el tercero transverso. Y aquí podemos ver una radiografía de antebrazo, anteroposterior y lateral, y observamos una pérdida de continuidad del cúbito. El trazo es simple. Este es el tipo B, que es en cuña, y aquí tenemos 2 tipos, que sería en cuña intacta y intacta y fragmentada. En el caso de la fragmentada, las porciones que están fracturadas se ven más desplazadas a comparación de las otras. Y en el tipo C, lo mismo. Pero estas son segmentarias, intacta, multifragmentada. A ver, descríbeme la primera radiografía, por favor. La primera, ¿eh? Esa. Es una radiografía anteroposterior del antebrazo. Creo que es derecho. Izquierdo. Izquierdo. Es izquierdo, ¿eh? Uh-huh. Y se observa una pérdida de la continuidad del cúbito en su parte
media. Como dulcecita. Hasta no le gusta. A ver, se observa pérdida de continuidad ósea a nivel de la diáfisis. ajá, proximal o distal. Proximal. Creo que ese es el Tommy, ¿verdad? Este me gustó. Este me gustó como. Ajá, proximal y distal. Ok. ¿De De qué cúbito. hueso? Ajá, del cúbito. Ok. Trazo, transverso, oblicuo. Mm, Este se ve, bueno, siento que es transverso, pero ese se ve un poco más oblicuo. Ujú, sí, es oblicuo. Era este. Y el tipo sería multifragmentada. No, esa es una fractura segmentaria, ¿eh? Segmentaria. Ok. A ver, síguele. El radio que tiene. No, el radio que tiene. Ándale, el radio proximal que tiene. Una luxación. Ajá, tiene una luxación. Entonces vas a decir que tiene una pérdida o incongruencia articular. A ver, ya síguele con tu tema. Avánzale. Y ya había mencionado lo de la fractura luxación de Montegia, que esa se puede presentar tanto en niños como en adultos, y aunque es poco frecuente, es importante porque si no se diagnostica y se trata adecuadamente, puede provocar secuelas, limitando la movilidad de la articulación y también incapacidad funcional. A ver, entonces la fractura de luxación de Montegia es lo contrario a la luxación de Galeazzi, para que les quede claro y no se confundan. Porfa, pregunta de examen. Este tipo de fractura se va a clasificar en la clasificación de Vado, que tiene 4 tipos. En el tipo 1, la luxación va a ser hacia anterior, en el tipo 2 la luxación es posterior, en el tipo 3 la luxación es lateral y en el tipo 4, además de la fractura del cúbito, también hay una fractura del tercio proximal de la diáfisis del radio. La más común va a ser la de tipo 1 y la menos frecuente es la de tipo 4. Para el diagnóstico, el paciente va a llegar sujetando el codo del brazo que está afectado y hay una deformidad evidente en el codo y lo que ya nos había mencionado la doctora, que se pierde la relación entre los relieves óseos, el triángulo de Hutter no se puede palpar.
y pues también por radiografía en una proyección AP y lateral. Y es importante clasificar el tipo de fractura porque depende de esto será el tratamiento. Lo primero sería el tratamiento farmacológico. Se recomienda piroxicam para el manejo del dolor, aunque también hay algunas otras alternativas como diclofenaco, naproxeno y paracetamol. Y en el caso de que la fractura sea simple o que tenga un leve desplazamiento, el tratamiento será manejo conservador a través de un aparato circular de yeso largo al inicio, durante 3 semanas, y posteriormente uno de yeso corto antebraquipalmar hasta que la fractura se consolide. Y si la fractura ya está desplazada o es una fractura de tipo B o de tipo C o una fractura luxación de Monteggia, se realiza una reducción abierta y fijación interna con placa de compresión dinámica. Y también se recomienda rehabilitación. Mientras tenga el yeso, se deben realizar ejercicios llevando el brazo hacia arriba y moviendo los dedos en flexión y extensión. Y igual, posteriormente al retiro, se debe realizar para recuperar la movilidad de la articulación y la fuerza muscular. Ahora continuamos con la fractura de olecranon. A ver, las fracturas de diafisarias, la Monteggia, la Galeazzi, todas se inmovilizan con férula braquipalmar. Primero tenemos que hablar de lo que es el olecranon. Este es un hueso que va a formar parte del codo y es la parte del cúbito que se va a estar ahuecando en lo que es el extremo inferior del húmero, creando pues una bisagra para lo que es el movimiento del codo. Este como tal no tiene mucha protección de los músculos o de tejidos blandos. Siguiente, por favor. Y va a corresponder a lo que es la porción articular de la ulna proximal, que junto con lo que es el coronoide van a formar lo que es la escotadura semilunar, o también denominada como sigmoidea mayor, que va a estar articulando con lo que es el húmero distal para poder permitir así lo que es la flexión y la extensión del codo. En este, lo que es la porción proximal, en la porción proximal es donde se va a estar insertando el tendón del tríceps, que a su vez también es el que va a permitir lo que es la extensión activa y contra la resistencia del codo. Estas fracturas del olecranon pues van a ser lesiones muy comunes en los adultos que van a estar ocasionando lo que es la discontinuidad en el mecanismo extensor del tríceps. Aquí el signo más importante va a ser la incapacidad de poder extender lo que es el codo de forma activa contra la gravedad. Sin embargo, pues es difícil evaluar debido al dolor que presentan los pacientes. El mecanismo de lesión. Estas generalmente son causadas porque
se cae directamente sobre lo que es el codo si se recibe un golpe directo con algo duro, como puede ser un bate de béisbol, un tablero o una puerta de automóvil cuando ocurre algún tipo de accidente vehicular. Y también la caída sobre el brazo estirado. En este caso, aparte de la fractura del olecranon, también se pueden provocar lo que son las lesiones en los ligamentos que van a estar rodeando al codo. Y bueno, vamos a tener la clasificación de estas, en donde la más utilizada es la clasificación de Mayo. Aquí vamos a tener 3 tipos. La tipo 1, que es la no desplazada. Esta se divide en 2, que puede ser tipo A, que es no conminuta, y la tipo B, que sí va a ser conminuta. La tipo 2 es denominada como desplazada estable, que también puede ser no conminuta y conminuta, y la tipo 3, que va a ser una desplazada inestable. En este caso, la tipo 1 corresponde a 5% de las fracturas del olecranon. En cuanto a las tipo 2, se van a acompañar generalmente de un desplazamiento del fragmento proximal, pero no va a existir una inestabilidad del codo y va a corresponder a un 85% de las fracturas. Y en el caso del tipo 3, se va a estar acompañando generalmente de un desplazamiento de lo que es el fragmento proximal, y esta va a estar ocasionando una inestabilidad del codo. Estas son más del tipo conminutas y van a estar asociadas a las fracturas de la cabeza del radio y corresponden a un 5% de las fracturas. En cuanto a la clínica, pues los pacientes van a presentar dolor al más mínimo movimiento del codo y también a la palpación. Van a presentar una hinchazón en lo que es la punta o la parte posterior del codo. Algo característico es que van a presentar equimosis en lo que es la parte posterior del codo. Y bueno, en este caso se pueden extender por lo que es el brazo hacia el hombro o por el antebrazo hacia la muñeca. Los pacientes van a presentar una incapacidad para poder extender activamente lo que es el codo contra la gravedad, y también pueden llegar a presentar hormigueo en el dedo meñique y anular. Sin embargo, pues esto es transitorio. Para el diagnóstico, generalmente nosotros vamos a pedir una radiografía anteroposterior y lateral pura de codo. Y bueno, pues en la primera podemos ver una fractura de olecranon desplazada simple, que prácticamente pues vamos a observar una radiografía lateral de codo, en donde hay una pérdida de continuidad ósea en lo que es la parte del olecranon. En la segunda va más relacionada a de acuerdo a la clasificación, es de tipo 1A, que es una fractura no desplazada no conminuta. Aquí, de acuerdo a la clasificación, es una radiografía, bueno, es una fractura de olecranon de tipo 2B, que es desplazada, pero estable conminuta. Bueno, de la parte izquierda es una fractura del olecranon pues conminuta, en donde podemos observar que existe una fractura en lo que es la escotadura semilunar. Siguiente, por favor. Y bueno, para su tratamiento vamos a tener 2 tipos, el que es no quirúrgico y el quirúrgico. En el caso del tratamiento no quirúrgico, es generalmente para las fracturas que pues, son del tipo 1A, y estas pues no están desplazadas, por lo tanto se pueden mantener con una férula. Pues se le va a recomendar al paciente que lo utilice durante 6 semanas antes de que comience a realizar
los ejercicios de rehabilitación. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, este se va a realizar en lo que son las fracturas desplazadas de tipo 2 y de tipo 3, y también en aquellas fracturas que son abiertas. Aquí lo que se va a realizar es una reducción abierta y una fijación interna. El cráneo se van a reducir los fragmentos de hueso a su alineación normal, y pues estos fragmentos del hueso se van a mantener en su lugar con los tornillos, alambres, clavijas o placas de metal que están adheridas a la parte exterior del hueso. Bueno, continuamos con fracturas de cúpula radial. A ver si dale. Siguiente, por favor. Pues primero vamos a definir la fractura como una pérdida de la continuidad ósea en la parte superior del hueso radial, en la base del codo. Normalmente estas fracturas constituyen al menos un 33% o un tercio de todas las fracturas del codo. Es la más común que se va a encontrar. Bueno, en esas radiografías son radiografías normales y solamente es para que podamos identificar en dónde se encuentra la cúpula. Siguiente, por favor. Un poquito de la anatomía. Como ya nos mencionó mi compañero al principio, pues va a ser en la porción proximal del radio, va a estar formada por la cabeza y el cuello y la tuberosidad del radio. Esta porción va a ser en forma de disco con un extremo aplanado que se va a articular con el capitulium del húmero, y va a ser ovalada, va a tener una depresión central de 40 grados y una angulación de 15 grados. Principalmente va a estar compuesto por hueso esponjoso, lo cual va a hacer que quirúrgicamente sea difícil de reconstruir. También, como funciones, tenemos que va a participar en la movilidad de la articulación radiocubital proximal, lo que nos va a dar la pronosupinación, que es de 180 grados, y una flexoextensión de 150 grados. También nos va a ayudar a darle una estabilidad al codo y a darle la longitud al radio. Siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo de lesión de estas fracturas generalmente va a ser indirecto. Lo que va a suceder es que van a caer sobre la mano en hiperextensión y el codo va a estar mantenido en extensión completamente y en ligero valgo. Lo que va a suceder es que la energía, bueno, en el dibujo lo muestra, que la energía va a viajar desde la muñeca hasta el hombro a través del radio, impactando la cúpula contra el húmero. Normalmente estas lesiones son frecuentes en hombres, en jóvenes activos y en personas, bueno, se va a dar también en deportes como fútbol, los que patinan, también fútbol americano, y pues nada más. Siguiente, por favor. Las fracturas de la cúpula de radio se van a clasificar con medio de la clasificación de Mason. Esta nos la va a dividir en 4 tipos. La primera, que va a ser el tipo 1, va a ser una fractura no desplazada o con un desplazamiento mínimo de la cabeza o cuello del radio, y que sea menor a 2 milímetros. En estas fracturas no va a existir un bloqueo mecánico de la pronosupinación. Normalmente lo que va a caracterizar una fractura de estos va a ser que va a impedir, no va a permitir que nosotros realicemos la pronación o la supinación del brazo. En las fracturas de tipo 2 van a ser fracturas de la cabeza o cuello con un desplazamiento mayor a 2 milímetros. Esta puede ir acompañada del bloqueo de los movimientos. Y pues ahí está la imagen. En la fractura tipo 3 va a ser una fractura de cabeza o cuello con ya sea desplazada y con minuta,
y esta se considera no reparable por una apariencia, bueno, por lo que les mencionaba del que normalmente no se va a poder reconstruir porque es pues hueso esponjoso. Entonces, ya aquí se puede ir considerando una prótesis de cúpula radial. Y ya en la tipo 4 va a ser una fractura de cúpula del radio asociada a una luxación del codo. Y pues, o sea, básicamente va a ser la luxación y la fractura de la cúpula. Y lo podemos observar en la imagen. Bueno, en esta diapositiva, en la primera diapositiva, observamos una radiografía anteroposterior de codo con una pérdida de la continuidad. ¿De codo qué? ¿Derecho o izquierdo? Ay, derecho, me parece. Sí, creo que sí es derecho. Ajá, es una derecha Ajá. porque tu radio está lateral. Ujú. Es un derecho, de codo derecho. Es una no desplazada y pues si la puedes acercar un poquito, es un trazo lineal, está muy chiquita. Entonces esta entraría en la clasificación de Mason tipo 1. Ahí podemos observar la fractura. Y en la imagen de al lado, ahí tenemos una radiografía anteroposterior donde se observa una pérdida de la continuidad ósea de la cúpula y también una incongruencia articular, y esta la podemos clasificar como una Mason tipo 4 porque ya también nuestro radio está luxado, entonces pues se combinan las dos. La siguiente, por favor. En esta tenemos en la primera imagen tenemos una radiografía anteroposterior con pérdida de la continuidad en la cúpula. Esta también va a ser un trazo lineal y se ve un poquito desplazada, pero es muy poquito. Y esta la podemos clasificar igual en una Mason tipo entre una Mason tipo 1. No, perdón, Mason 2 porque pues ahora sí que ahí la pérdida de la continuidad y el trazo están un poquito más grandes. Y en la otra radiografía pues igual es una con luxación. La siguiente, por favor. Y en esta tenemos otra radiografía. En la primera podemos observar una radiografía anteroposterior con una pérdida de la continuidad ósea, con un trazo oblicuo. Y en esta pues ya se ve más el desplazamiento y también podemos observar que es una fractura con minuta. Entonces se clasificaría en una Mason tipo 4. Y bueno, ahí nada más es un pequeño video de cómo hace el movimiento la cúpula radial. No sé si se puede reproducir. Bueno, creo que no. Así. A ver, las fracturas de cúpula radial las operamos cuando están desplazadas y la prótesis literalmente es cuando está en muchos pedacitos. ¿Ok?
Ajá. Sí, doctor. Y la inmovilización Bueno, igual es con una férula braquipalmar. A ver, síguele. bueno, ahí el video ya no se vio, pero cuando les pasemos la diapos les paso el video. Y pues, ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente? Nuestro paciente generalmente va a llegar con un dolor en el codo y no va a poder tener los movimientos de supinación y pronación o de flexoextensión. Entonces también vamos a tener que no va a tener como la fuerza para apretar el puño, por lo que igual va a tener como un puño débil. En los casos ya más avanzados va a haber un edema y presencia de equimosis, como lo podemos ver en la imagen. Y es importante evaluar la función del nervio radial y cubital y también los pulsos. La siguiente, por favor. En el diagnóstico, pues vamos a pedir una radiografía anteroposterior y lateral del codo. Y también como complemento podemos pedir una radiografía en proyección oblicua, lo cual nos va a permitir pues una mejor visualización de la cúpula radial. Y ya como extra podemos pedir también una TAC y esta nos va a ayudar para evaluar el compromiso intraarticular, ya sea para detallar los rasgos y los fragmentos de la fractura para poder planear bien la cirugía. Ahí pues ahí en la TAC podemos observar una pérdida de la continuidad ósea, es una fractura con minuta. Y las otras, la que está al ladito de la TAC, en la parte de abajo, es una radiografía normal para identificar nada más los huesitos. Y la de arriba es una radiografía de codo anteroposterior con una fractura, con una pérdida de la continuidad ósea en la parte proximal del codo, del radio, perdón, y sería una Mason tipo 2. La siguiente, por favor. Bueno, normalmente a veces en las fracturas de la cúpula radial podemos encontrar un signo radiológico en los pacientes que tienen una sospecha de fractura no desplazada. Es posible encontrar el signo de la vela, que va a ser la elevación de las almohadillas de grasas anteriores y posteriores. Van a formar como una velita de un barco. Ahí en la imagen no sé si se alcance a ver. Bueno, ahí está la vela y las flechitas se ven como si fueran pues la velita. Ándale, por favor. Eso pues nos va a dar como el indicio de que es una fractura oculta. La siguiente, por favor. Bueno, y el tratamiento. El tratamiento conservador solamente se va a aplicar en las fracturas de tipo Mason tipo 1. Y el manejo inicial pues consiste en la utilización de un cabestrillo o una férula. Se va a inmovilizar el brazo, pero que no supere los 7 días. Y también pues hay que evaluar el brazo en aproximadamente 10 a 14 días. Y también vamos a darle AINES al paciente. También evitar cargas por cargas axiales de 6 a 8 semanas. Es importante también iniciar una rehabilitación aproximadamente de 10 a 14 días después de la evolución para evitar la rigidez. La siguiente, por favor. Bueno, y ya en las fracturas de Mason tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pues ya se considera un tratamiento quirúrgico. En el tipo 2, pues las fracturas son con un desplazamiento mayor a 2 milímetros. Y esta va a ser, se va a tratar mediante una reducción abierta y una fijación interna, que se conoce como RAFI. Y en las fracturas de Mason tipo 3 va a ser por medio de una exéresis de la cúpula radial y también ya considerar la prótesis de cúpula radial.
Y bueno, y ya nada más ahí en las imágenes, en la pasada, es una RAFI, y y en esta de aquí podemos observar en la TAC, una fractura con minuta de la cúpula del radio, y en la parte de abajo, pues ya cuando están eh, poniendo la prótesis de la cúpula radial. Y eso sería todo de cúpula radial. Bueno, ahora vamos con las fracturas de epífisis de radio y de muñeca. Y Pero pues bueno, esas aquí fracturas ya las dio tu compañero. Son las fracturas metafisales distal de radio. ¿O qué vas a digo, qué traes de diferente? bueno, es que nada más es lo de muñeca y bueno, entonces diferente sería hasta lo que es la fractura del escafoides. A ver, porque eso ya lo vimos en fracturas de muñeca. A ver, la fractura del escafoides empieza. Vale, pues entonces la fractura del escafoides es la fractura más frecuente de los huesos del carpo. Esta incluso puede abarcar aproximadamente un 60 al 70% de las fracturas que se ven de este tipo. Y pues bueno, se puede dar por mecanismos de mediana energía. Este va a ser más común en lo que son adultos jóvenes de entre 15 a 30 años. Y pues bueno, también va a ser, bueno, al menos en la primera consulta o al momento de abordarlo, dice que puede ser muy confundidas con un esguince de muñeca. Entonces, para precisamente que no pase eso, ¿me puedes adelantar 2 diapositivas, por favor? Vamos a tener estos puntos que nosotros tenemos que valorar al examen físico. Y pues bueno, el primero va a ser la compresión axial del pulgar. La segunda sería la palpación del tubérculo del escafoides. La sensibilidad en la tabaquera anatómica y la radialización de la muñeca. Si nosotros tenemos presencia de estos signos, pues bueno, básicamente tenemos una sensibilidad cercana al 100% de que esa muñeca o ese escafoides está fracturado. ¿Me puedes regresar a la que estabas, por favor? Bueno, entonces el mecanismo de lesión va a ser comúnmente por una caída nuevamente con una muñeca extendida o una mano empuñada durante una práctica deportiva. Esta se va a dar, pues bueno, principalmente en deportes de contacto físico, como puede ser el boxeo, el kickboxing. La siguiente, por favor, ahora sí. Y pues bueno, a la imagenología vamos a encontrar bueno, por ejemplo, esta radiografía. La primerita tenemos una radiografía anteroposterior de la mano derecha con una pérdida de la continuidad ósea del hueso escafoides más o menos a la mitad del hueso, con un trazo de predominio transverso sin desplazamiento. Sin embargo, pues bueno, estos no nada más puede ser sin desplazamiento, también puede estar desplazada. Y pues bueno, incluso ¿En qué parte del escafoides está? más o menos a la mitad del Pero ¿cómo se llama escafoides. esa parte? ¿Cómo se llama esa parte? Mm, Es en el tubérculo, polo distal, polo proximal, cintura del escafoides. nada, bueno, sería entonces en la cintura del escafoides. Ujú. Bueno, entonces, la clasificación incluso va a ser también por el sitio anatómico y el desplazamiento. Vamos a tener para eso la clasificación de Herbert, la cual, pues bueno, van a ser tres clasificaciones, bueno, no tres clasificaciones, 3 puntos. El primero va a ser en el primer tercio, en el tercio proximal, en el tercio medio y en el tercio distal, siendo pues bueno las de mayor predominancia las del tercio proximal. Sin embargo, también podemos tener fractura de lo que es el tubérculo del escafoides. La que sigue, por favor. A la que sigue.
Bueno, entonces, en el tratamiento, pues bueno, su tratamiento va a ser ortopédico. Aquí vamos a utilizar, bueno, tenemos que inmovilizar la extremidad con lo que es un yeso, un yeso antebraquiopalmar. Este yeso, pues bueno, lo vamos a mantener por aproximadamente 8 a 12 semanas. También, bueno, esta duración o esta inmovilización va a estar determinada también por la presencia de la consolidación ósea y también pues ausencia de signos clínicos de dolor. En cuanto a quirúrgico, ese tratamiento, pues bueno, lo vamos a hacer siempre y cuando esté desplazado a más de 1 milímetro. También cuando tengamos fracturas del polo proximal, que como ya dijimos son las más comunes, y también cuando tengamos grandes angulaciones. Estas, pues bueno, también las vamos a valorar el tratamiento quirúrgico siempre y cuando estén asociadas a inestabilidad carpiana. La que sigue, por favor. Bueno, ahora con fractura de los metacarpianos. La más común va a ser del quinto metacarpiano y va a ser también conocida como la fractura del boxeador, ya que pues bueno, se va a dar con un golpe en el eje axial con una mano empuñada. Obviamente también puede ser secundaria a otros traumatismos directos, pero la más común es esta, cuando nosotros, digamos, una persona que no sabe golpear es muy común que se rompa este quinto metacarpiano. Bueno, el diagnóstico lo vamos a confirmar siempre por una radiografía anteroposterior, o incluso, la siguiente, por favor, o incluso una oblicuo de la mano. Bueno, el tratamiento nuevamente es ortopédico. Aquí, pues bueno, esta va a tener buenos resultados en la mayoría de los casos, hasta un 85%. Nuevamente tenemos que utilizar un yeso antebraquiopalmar y lo vamos a mantener aproximadamente 3 semanas. Y pues bueno, aquí también es importante mantener la movilidad de los yesos que no, perdón, de los dedos que no estén fracturados. Y pues bueno, terminado este proceso de inmovilización, debe de realizarse inmediatamente una rehabilitación. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener un tratamiento quirúrgico. Esta se va a dar siempre y cuando, pues bueno, sea una fractura irreducible con parámetros no tolerables. También cuando sea una fractura expuesta, obviamente, una fractura múltiple o cuando tenemos una fractura intraarticular con más de un 25% del compromiso de la superficie articular. Y bueno, la última es cuando tengamos una fractura con deformidad rotacional. Y pues bueno, aquí por ejemplo tenemos nuevamente una radiografía anteroposterior de la mano derecha con una pérdida de la continuidad ósea, como ya dijimos, en el quinto metacarpiano. Aproximadamente en la cintura del metacarpiano con un trazo, si aquí se alcanza a ver, es transverso. La siguiente, por favor. Bueno, estas también son imágenes de cómo también podemos tener esa fractura del quinto metacarpiano. Por ejemplo, la más importante sería la que está en el lado derecho, ya que pues bueno, ahí el trazo es más oblicuo que transverso. Entonces también ese es un parámetro para que el tratamiento sea ya quirúrgico. De hecho, tu trazo es espiroideo, ¿eh? Si te das cuenta, tiene forma como de S. Es un trazo espiroideo y sí es una indicación quirúrgica. Ok, gracias, Doc. Uh-huh. Y pues la que sigue creo que eso ya sería todo. Ok. ¿Cuáles son de las complicaciones más importantes de una fractura de escafoides? De escafoides. Uh-huh. Creo que era ¿Alguien sabe? Me parece que es la mala unión. También tenemos el retardo en la consolidación. También Ok. podemos tener la necrosis avascular y la artrosis postraumática. Incluso también podemos tener lo que es la enfermedad de SUDEC, que esta enfermedad, pues bueno, es una afección crónica que causa un dolor desproporcionado
o también puede causar cambios en la piel y alteraciones neuromusculares. No, Y, ajá. A ver, de y hecho, los más también, comunes es pseudoartrosis y en el polo proximal es la necrosis avascular. Para que se lo aprendan, por favor. ¿Ok? ok, Y ok, la enfermedad de SUDEC ya no se llama así, tiene otro nombre, investíguenlo, por favor. Ese nombre es muy antiguo. ok, sí, Ujú. doc. Y ¿Es ya. entonces lo de síndrome de dolor Ajá. regional, algo así? Síndrome doloroso regional complejo, ese es el nombre. Ujú. Ok, ¿Sale? vale, pues. Sí, Está bien. gracias, doc. Bueno. A ver, la otra clase que sigue. ¿Ya repartimos los temas? Hola, hola. Me parece que no ha repartido los otros temas. ¿No? Sí, creo que sí, ya. ¿Ya los repartieron? A ver, entonces me estaba pidiendo su compañera que no tuvieran clases los viernes, ¿ok? ¿Es correcto? O sea, sí tener la clase, pero preguntarle si se puede hacer en línea. Ajá. Ok. Lo que les sugiero, o sea, es que tengamos clase el jueves y una hora de práctica, ¿ok? Para que la Sí, otra clase doctora. terminemos de ver el vendaje de Jones y se llevan, ya les había pedido yesos, ¿no? No, aún no. Ah, ok. Yo creo que empezamos con las férulas y sería, llévense 4 vendas de yeso de 10 centímetros. Eso háganlo por equipos, ¿eh? 2 guatas de 10 centímetros y se llevan 2 vendas elásticas de 10 centímetros para que empecemos a ver las férulas. Se estudian la férula pinza de azúcar, la férula sarmiento, que van a ser como las que vamos a ver primero. De acuerdo, doctora. Y vemos la otra clase el jueves. Si estudian, si preguntamos, si le echan ganas a la clase. Por ejemplo, el que le pregunte a cualquier persona que no sea del equipo y contesten, van a evitarse la clase el viernes, ¿vale? Ok, Para que Doc. tengan libre su día. Entonces, temas que faltan, recuérdenme cuáles son los que siguen, porfa. A nosotros el equipo siguiente nos toca dar lo de fractura de esfenoide, semilunar, falanges y metacarpianos, pero aún no la tenemos lista. Entonces, no sé si los demás ya tengan un tema que presentar. A ver, ustedes dan el tema que sigue y si no mal recuerdo sigue extremidad pélvica, ¿no? ¿Alguien tiene el temario a la mano? Voy, doctora. Ajá.
Creo que sigue pelvis y acetábulo, ¿no? Sí, es que creo que los otros temas usted no los dio, no vienen. Ajá. De acuerdo al temario, sí cambia un poquito. Entonces, bueno, se supone que primero tendríamos fracturas de extremidad superior y posteriormente fracturas de extremidad inferior, pero Ujú, pues no lo desglosa como tal. ajá. Ok. Pues a ver, anótenle pelvis, fracturas de pelvis estables e inestables. ¿Me ayuda? Gracias. Bonito día. Tratamiento, mecanismo de lesión. No redunden tanto porque las fracturas de pelvis son muy complejas. Entonces, lo básico, estables, inestables y radiografía se llevan. Después de eso vemos fractura de acetábulo. Igual lo mismo, mecanismo de lesión, la clasificación, radiografías y el tratamiento, por favor. Y ya después repartimos los otros temas, porque creo que vamos muy rápido. Sí, Doc, Hola, está hola. bien. Sí, Entonces nos vemos el jueves, por favor. Pero estudien, ¿eh? Si no los voy a sacar. Sí, doctora. Vale, bye. Buena tarde. Gracias. Bye, Buen Doc, día. gracias. igualmente. Bye.